a llevar el curso de aritmética. ¿Ok? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Están súper atentos, genial, excelente. Esta primera semana vamos a revisar lo que corresponde a lógica proposicional. Les comento que este ciclo es reducido, muy reducido, en realidad a la mitad. ¿Qué tal? ¡Qué buen ánimo! ¿Qué tal, Sebastián, Ana Cristina? Buenos días. Buenos días, profesora. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Qué bueno, todos súper atentos. Les comentaba que este ciclo es bien reducido, tenemos apenas 9 semanas. En 9 semanitas vamos a desarrollar todo lo que corresponde a un temario en realidad extenso de 18 semanas. Pero nos vamos a enfocar en la parte principal y vamos a ir siempre así, bastante directos. Así que vamos a tener 2 horas a la semana, los días como hoy, los miércoles a las 10 de la mañana, 10 y 5 exactamente, ¿verdad? Y vamos a revisar 10 ejercicios para clase y vamos a proponer otros 10 para propuestos, se quedan como propuestos, pero ustedes los pueden resolver con la ayuda de la plataforma del multichat, ahí pueden revisar con otros docentes también la solución de los 10 ejercicios planteados. Les recomiendo que por allí puedan ustedes, en todo caso, hacer el avance necesario, ¿ok? Vamos a la presentación para esta sesión. Y aquí va. Semana número 1 en la CEP de San Marcos, curso de aritmética, lógica proposicional. Veamos el temario que semana a semana vamos a revisar con los puntos principales que hoy desarrollaremos. Proposiciones, dado el nombre, ¿no? Lógica proposicional, proposiciones, conectivos lógicos, tablas de verdad, tautología, contradicción y contingencia. Además, las principales leyes lógicas y los cuantificadores. Vamos al concepto de lógica proposicional. La lógica es una rama de la matemática, de la lógica matemática, que estudia a las proposiciones. Entonces nos preguntamos, ¿qué es una proposición lógica? Es un enunciado coherente que se caracteriza por ser verdadero o falso, sin ambigüedad en un determinado contexto. Quiere decir que o toma el valor verdadero o toma el valor falso, pero solo uno de los dos. La proposición simple. Simple o atómica, ¿no? Es una única proposición. No tiene ni siquiera negación, porque la negación es un conectivo lógico, y lo cual al trabajar con una proposición la hace compuesta, que es el otro tipo. La proposición compuesta también se conoce como molecular y contiene al menos un conectivo lógico o un adverbio de negación. No son proposiciones lógicas, ojo, aclarar, los mandatos, las órdenes, los deseos, me gustaría, yo quiero, los enunciados interrogativos, las preguntas o exclamativos, las emociones. Hay que tener mucho cuidado entonces en la identificación de las proposiciones lógicas. Los conectivos lógicos son palabras que concatenan las proposiciones simples. En realidad, estos serían los operadores sobre las proposiciones. Ejemplos. Veamos. A0, 2A es divisible por 3. Divisibilidad por 3. Por ahí que recordamos. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras, ¿verdad?, es un múltiplo de 3. Entonces, aquí nosotros, a toda esta expresión, claramente es una proposición lógica, es una oración en tiempo presente, claramente identificado el sujeto, el predicado, ¿no?, de sentido completo, por lo tanto. Entonces, podemos denotar a esta como una primera proposición P. Y podemos incluso hallar el valor de verdad. A0, 2A, para verificar si es o no divisible por 3, sumo sus cifras. A más 2A, eso es 3 veces A. Por lo tanto, sí, en efecto, es esa expresión, 3A es un múltiplo de 3, y por lo tanto el numeral A ser 2A es divisible por 3. Ahora, respecto de la otra proposición, A3A, 2A, el múltiplo de 11, divisibilidad por 11, suma de cifras de lugar impar,
menos suma de cifras del lugar par. Entonces, A más 2A es 3A, le resto 3A es 0. Ciertamente es un múltiplo de 11. Entonces, tengo una segunda proposición, le puedo llamar Q, y el valor de esta segunda proposición es verdadero. Entonces, hasta aquí tendríamos nuestro lenguaje formal como P, una segunda Q, y aquí hay un conectivo lógico I. Entonces, esta la denotamos con el conectivo, la I matemática, P y Q. A ver, vamos a continuar por aquí con los ejemplos. Y tendríamos, no es verdad que Alicia va al cine o Alicia va al teatro. Bueno, cuando dice no es verdad que, se tendría la negación. Ahora, de esta negación está asociado, ¿no?, todo lo que sigue, porque hay una comita. Entonces, está negando todo lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Alicia va al cine o Alicia va al teatro. Por lo tanto, ahí hay dos proposiciones lógicas. Entonces, vamos al traslado. La negación de, aquí la comita está identificando que lo que sigue en adelante está asociado. Digamos, para la siguiente proposición, Alicia va al teatro. Y para la disyunción, O. Esta O se traslada con la O matemática. Ahora, aquí podríamos validar también el valor de C y el valor de T, ¿no? Y luego la pregunta natural sería, ¿y cómo trabaja la O, no? ¿Cuál es el resultado para ese conectivo lógico? En un momento lo vamos a ver. Finalmente, José irá al estadio si solo si termina de asear su cuarto. José irá al estadio es una proposición. Si solo si es un conectivo lógico. José termina de asear su cuarto es otra proposición. Tendríamos, digamos, E, por otro lado, A, y el sí solo sí. Entonces, hasta este momento hemos visto la identificación de las proposiciones y algunos conectivos lógicos. Vamos en la siguiente diapo a presentar un cuadro con los principales conectivos lógicos que hoy realizaremos. La negación es este guioncito que está en cursiva. La negación de P, en la forma que la presentamos en el lenguaje matemático, se lee no P. Y otras palabras que también asociamos es no es cierto que. La disyunción débil, la simbología es la O. Esto trabaja con dos proposiciones, P o Q. Y se lee, ¿no?, tal cual, ¿no?, como la O matemática, P o Q. Y otras palabras asociadas son a menos que o bien. La disyunción fuerte, este es triangulito. En el esquema aparece el triangulito en medio de las dos proposiciones. Y la lectura es o P o Q. Y una expresión característica en el lenguaje informal es o bien P o bien Q. A ver, la conjunción, la I matemática, esta se coloca en el esquema P y Q, la lectura es la misma con la I matemática. Y otras palabras que también se asocian a la conjunción, sin embargo, aunque, pero, también. La condicional, que es el entonces matemático, el esquema es tal cual, P entonces Q, y la lectura es si P entonces Q. Otras palabras que indican también condición y consecuencia es en consecuencia, por lo tanto, se deduce. Finalmente, la bicondicional. Si, solo si, el esquema es P si, solo si Q, se lee tal cual. En otras palabras, es cuando, solo cuando. A ver, permítame que un ratito. Tener una mejor conectividad, ¿no? P entonces Q también se lee Q puesto que P. O sea, hay otra forma en que podemos nosotros también presentar a la condicional. Y esa otra forma sería presentando primero a la, en este caso, a la consecuencia.
Bueno, decía que otra forma de presentar a la condicional también es en la forma invertida, dando primero la consecuencia y luego la razón. Y esto nos permite tener expresiones como ya que, porque, debido a que, dado que. Entonces, vamos a identificar nosotros en la lectura de las expresiones informales que primero necesitamos identificar las proposiciones, luego los conectivos lógicos y el orden en que se presentan. Y hay que tener mucho cuidado con la condicional, porque esta se puede presentar de dos maneras, de forma directa o de forma invertida, a través del hecho de resaltar la consecuencia por encima de la razón. Continuemos. Ahora veamos el resultado, ¿no?, que se tiene frente al uso de los conectivos lógicos. Las tablas de verdad básicas son, a ver, con todos los conectivos que hemos trabajado, la negación, la disyunción, la conjunción, todos ellos. A ver. Decíamos, por ejemplo, en el caso de dos proposiciones lógicas, ¿ok?, tendríamos que nuestra tablita de verdad tiene una potencia de 2 en la cantidad de pilas. Entonces, como se tienen dos proposiciones lógicas, 2 al cuadrado 4, tendríamos 4 filitas. La mitad de ellas verdaderas, la mitad de ellas falsas para P. Y para Q, la mitad de la mitad. Verdad, falso, verdad, falso. En el caso de la negación de P, ¿qué es lo que hace? Tal cual su nombre lo indica. Va a cambiar negando el valor de verdad. Entonces aquí sería, cuando P es verdad y verdad, no P será falso, falso. Cuando P es falso, falso, no P será verdad y verdad. Ahora, para la disyunción, a ver, para la disyunción se tiene P o Q. Es característica, la disyunción es un operador permisivo. Si aparece un verdadero, el resultado de la disyunción es verdad. Y en cualquier otro caso, o sea, cuando no se tenga por lo menos uno verdadero, o sea, cuando los dos sean falsos, allí solo en ese único caso será falso. El resultado entonces de la disyunción es esta: verdad, verdad, verdadero, verdad, falso, verdadero, falso, verdad, verdadero. Y en el caso de falso, falso, falso. Ahora, para la conjunción, que es la columnita que sigue, el I matemático, requerimos, ¿no?, es bien exigente, requerimos que ambos sean verdad para que el resultado sea verdadero. Si no es así, si hay una falsedad, por lo menos el resultado ya es falso. Permítanme. En esta zona justo se ha puesto por aquí un poquito de bulla y estaba tratando de ver si se puede minimizar, pero bueno, hay trabajos externos. Vamos a subir en todo caso el volumen un poquito más. A ver, en el caso de la condicional, es algo completamente diferente a las anteriores. Mire, la condicional solo en el caso en que el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Estamos hablando que el antecedente es la premisa, es la condición, es lo que ahorita nosotros pondríamos como P.
Y el consecuente es el resultado. Eso es Q. Entonces, son en el caso que P es verdad y Q es falso, el resultado sería falso. Entonces tendríamos antecedente verdadero, consecuente falso, falso. En cualquier otro caso, el resultado es verdadero. Qué interesante la condicional. Esta no depende si alguno es verdadero, si todo es verdad, si todo es falso, no es así. Esta depende, en el caso de la condicional, depende de los valores asociados a P y a Q y la posición que estén tomando. Mucho cuidado con eso. En el caso de la bicondicional o equivalencia, ¿sí? Como su nombre lo relata, ¿no? Si los valores son iguales o equivalentes, el resultado es verdadero. Y en el caso en que los valores sean alternados, el resultado es falso. En el caso de triangulito o la disyunción fuerte, es todo lo contrario, notamos, es todo lo contrario a la bicondicional, ¿no? Cuando los valores son iguales es falso, ya sean que ambos sean verdad o que ambos sean falsos. Es falso a valores iguales. Y a valores alternados es verdadero. Nótese que aquí también tenemos una observación, ¿no? Y es que si el resultado de una tablita de verdad, en todas y cada una de las filas que aparezcan, resulta siendo verdadero, a esa tablita se le denomina tautología. Y si el resultado todo es falso, se denomina contradicción. Y si hay verdades y falsos, se denomina contingencia. Veamos ahora las proposiciones lógicamente equivalentes. ¿Cuándo entendemos acerca de equivalencia? Es cuando tienen la misma secuencia de valores de verdad en su matriz principal. Quiere decir que el resultado de una tablita de verdad, esa es la matriz, coincide con el resultado de otra tablita de verdad. Entonces, las expresiones lógicas asociadas a estos resultados se dice son equivalentes. Y se denomina la expresión una ley lógica. Veamos en tal caso un ejemplo. Por ejemplo, P entonces Q. Ubiquemos los valores de P, verdad, verdad, falso, falso. Los valores de Q, verdad, falso, verdad, falso. Y trabajemos la condicional. Antecedente verdadero, consecuente falso es falso. En cualquier otro caso es verdadero. Ahora, negación de P o Q. A ver, P era verdad, verdad, falso, falso. La negación será falso, falso, verdad. Q, verdad, falso, verdad, falso. La disyunción es solo en el caso que ambas sean falsas, es falsa. Eso ocurre en la segunda filita. Notamos que el resultado de la primera y el resultado de la segunda son coincidentes. A ver, nos pregunta Fabiola. El otro nombre de contingencia. Hemos asociado solo tres nombres. Tautología, cuando todo es verdad. Contradicción, cuando todo es falso. Y el caso en que hubieran verdades y falso, contingencia. También les llaman tablas consistentes, pero eso va a depender de la cantidad de verdades con respecto de los falsos que haya. Pero eso no es necesario, solo asociamos estos tres nombres. Tautología, todo verdad. Contradicción, todo falso. Y contingencia, cuando hay por lo menos un par de valores diferentes. ¿Ok, Fabiola? Estamos indicando entonces aquí que hemos encontrado que el resultado de P entonces Q con el resultado de no P o Q resultan idénticos. Entonces se dice que son equivalentes. Por lo tanto, ok, tenemos que escribir tres rayitas. Ahí están las tres rayitas y eso habla de equivalencia. Y habíamos dicho que se habla entonces de una ley lógica. Y a esta se le conoce como la ley de la condicional. Quiere decir que la condicional es equivalente a la negación de una disyunción. Claro, claro. Contingencia es verdad, falso, verdad, falso. Y falso, verdad, falso. Sí, solamente que, ¿recuerdan, Aarón,
que las tablas de verdad se dan en cantidad de filas, potencias de 2. Por lo tanto, la cantidad de resultados en verdad y falso siempre es un múltiplo de 2. Entonces, tú estás poniendo verdad, falso, verdad. Entonces, debiera ser, no sé, pues faltaría una cuarta, ¿no? Tienen que haber 4 filitas para valores de verdad. Lo mismo en el lado, en lo que estás poniendo al lado. Podría ser verdad, falso, verdad, verdad. O falso, verdad, falso, falso, ¿no? En cualquiera de los dos casos, ¿no? Es una contingencia. Aclarando que la cantidad de pilas resultantes siempre es una potencia de 2. Por lo tanto, la cantidad de entradas en verdades y falsos también es de la misma manera. ¿Cayeron? Sí. Buen ejemplo, pero hay que aclarar que debe ser en potencia de 2, en cantidad de filitas. Continuemos entonces. Listo, qué bueno. Principales leyes lógicas. Acabamos de identificar una, ¿no? Que fue la ley de la condicional. La identificamos aquí. La ley de la condicional dice P entonces Q es equivalente a negación de P o Q. Pero hay otras más, ¿no? Y ahorita las vamos a relatar. La involutiva, que es la doble negación de P, eso es equivalente a P. La conmutativa, que podemos cambiar la posición para cuando se trabaje con una disyunción P o Q, Q o P. Para el caso de una conjunción también, P y Q, Q y P. La asociativa, cuando se trabajen con más de una conjunción o más de una disyunción, siendo todas las mismas, usted puede asociar convenientemente. Por ejemplo, acá están primero las dos primeras asociadas. La última no. A ver. Y en el caso de la equivalencia, están asociadas las dos últimas y la primera no. Sin embargo, tienen el mismo resultado. Por eso es ley asociativa. Lo que vale para O, vale para I. Vale para la conjunción. La distributividad distribuye. Aquí nosotros tenemos una O fuera y una conjunción dentro. ¿Quién se está distribuyendo? El que está fuera. P, O, toma el primero, Q. Sale la I, luego otra vez P, O, R. Lo mismo pasaría en el otro caso, ¿no? En que se tenga I fuera y O adentro. P, I, se toma Q, sale la O, P, I, R. Eso sería la ley de distributiva. Las leyes de Morgan, ¿no? Trabajan con la negación. R. A ver. R es otra proposición. Aquí. Cuando indicamos el término de proposición, me parece que está aquí. Miren, dijimos, una proposición lógica es simple o atómica si no contiene conectivos lógicos, ni el adverbio de negación. Se le simboliza con las letras P, Q, R, S, T, cualquier letra en realidad del alfabeto, pero generalmente lo colocamos en ese orden. O sea, en el caso de la ley que presentamos, R es otra proposición lógica. A ver, regresemos entonces aquí. Aquí era que había hecho el llamado, ¿no? ¿Dónde apareció R? R es otra proposición. Estábamos con entraba la negación, cambiaba la disyunción por conjunción, la otra también. Entra la negación, cambia a conjunción por disyunción. La ley del complemento, P y no P, falso. P o no P, siempre es verdad. Resulta aquí que en ambos casos, cuando usted hace P, no P, uno, no sé el orden, pero uno es verdad y el otro es falso, ciertamente. Entonces, cuando se ve con una conjunción, el resultado de verdad falso es falso. Y cuando se ve a través de una disyunción, el resultado de verdad falso es verdadero. La ley de la identidad, P y verdad, eso es P. P o falso, eso es P. Las leyes de absorción, aquí tenemos 4 leyes de absorción. Un segundito.
decíamos que tenemos 4 leyes. Miren las dos primeras que aparecieron. Tenemos una O fuera y una I dentro del paréntesis. Pero dentro y afuera se repite P. Entonces, la ley de absorción dice que todo eso es equivalente a simplemente P. Mientras que en la de abajo dice PI, P o Q. Nuevamente P está dentro y afuera. Afuera y dentro también están I, O. Como el P es el mismo, el resultado de la equivalencia es simplemente P. Ahora, si tuviéramos el otro caso, ¿no?, en que afuera esté P y adentro esté el alternado, o sea, digamos, no P, entonces nos va a quedar siempre el de afuera, P con su conectivo, O, y además sobrevive el acompañante, ¿no? El acompañante entre el P y no P es Q. En la primera sería P o Q. En la segunda sería P y Q. La ley de la bicondicional. Nos dice P si solamente si Q es equivalente a P entonces Q y Q entonces P. Nótese que la bicondicional es todo lo opuesto, todo lo contrario al triangulito, a la disyunción fuerte. Son conectivos completamente opuestos. Yo les doy una sugerencia, ¿no? Que esta parte de las leyes lógicas, tanto esta, Yapo, como esta segunda, ustedes las puedan imprimir y las tengan siempre a la mano para poder resolver lo que se trata de lógica proposicional. Casi siempre nosotros vamos a necesitar trabajar con equivalencias. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro lenguaje informal son expresiones extensas, pero ellas pueden ser reducidas. Sí, claro que sí, estamos en la diapo anterior, Giancarlos. Tanto esta como esta, no, ambas son importantes y sería bueno que las tengan imprimidas. Listo, vamos a continuar entonces con la parte final que tenemos para lo que es la teoría. Los famosos cuantificadores, ¿no? Son aquellos símbolos que se utilizan de la mano de las proposiciones lógicas y nos indican cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto de datos cumple cierta condición o propiedad determinada. Nos pregunta Karen si es necesario memorizar. Yo creo que memorizar no, porque uno no... A ver, mire, un ejemplo, ¿no? Cuando usted aprendió la tablita, por ejemplo, la tablita del 2, póngase 2 por 3. Usted en la primera, bueno, no sé, ¿no? La mayoría no creo que se haya repetido 2 por 3, 2 por 3, 2 por 3, 6. Tantas veces sea necesario. No, uno dice 2 por 3, 2 más 2 más 2. 2 más 2, 4 más 2. Y uno de tantas veces revisar 2 más 2 más 2, ya identifica que es 6. Es lo mismo. ¿Cuál ha sido mi sugerencia? Que simplemente impriman estas dos y que naturalmente les den una lectura, ¿no? Cuando usted desarrolle ejercicios con equivalencias, identifique a cuál de estos esquemas se parece, con cuál podría usted trabajar. Y entonces pone ahí, bueno, ley de complemento y pone la ley y lo trabaja, ¿no? En un primer momento. Ya con la práctica no hace falta mencionarles tal vez el nombre. Usted va a identificar la ley y va a aplicar la ley, va a aplicar la equivalencia. Ya no va a colocar P entonces Q. Va a colocar, por ejemplo, no P o Q. O sea, usted lo ve en una línea P o entonces Q y en la siguiente línea usted escribe negación de P o Q. Esa es la idea. Entonces usted está identificando la ley condicional. De repente no se acuerda que se llama ley condicional, pero la identifica y la usa. Ahora, respecto de cuáles son las más importantes, todas las necesitamos usar. Las que más se ven dentro de los ejercicios
A ver, te digo, son la ley de complemento, la ley de identidad, las 4 leyes de absorción, la ley de la bicondicional, las leyes de Morgan, y por aquí, la ley involutiva, y como que la conmutativa y asociativa no se dan de manera natural. La distributiva también. Mira que estoy mencionando casi todas. Es que en realidad hay muchísimas más, pero estas son las principales. Por eso cuando uno las imprime o de repente las reescribe y las tiene allí y las usa de allí, el buen uso, la práctica va a hacer que usted de manera natural tenga el esquema con su equivalencia. Y no necesariamente P, entonces Q es no P o Q. No de esa manera. Si no la utilízala nomás. P, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está P? Ah, acá está. No es cierto que P o Q. Traslada. En la primera lo va a revisar. En la segunda ya va más o menos sondear. Lo he visto por acá una condicional. Por aquí está. En la tercera vez que lo necesite usar, usted ya va. Ah, este es condicional. A ver, ¿dónde está? Acá está. Entonces, esa es la idea. Que con la práctica sí lleguemos a identificar la equivalencia. ¿Ok? Así que respecto de todas las que son importantes, casi todas, ¿no? Son muy importantes o de mucho uso. Los cuantificadores son aquellos símbolos utilizados en una proposición lógica para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con cierta condición o propiedad determinada. Tenemos dos tipos de cuantificadores, el cuantificador universal y el cuantificador existencial. El universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una condición. Cuando digo todos, es absolutamente todos. Aarón, sí o sí, para darles una pista que en realidad con la solución, estoy haciendo una pausa a la parte de cuantificador universal. Su compañero Aarón nos pregunta, ¿cuál de las leyes es más probable que me toque? Sí o sí, siempre en leyes lógicas se utiliza, por ejemplo, la ley condicional. Yo creo que si yo me tuviera que quedar con todas las leyes que están ahí, todas, usted dice una de todas esas que aparecen, esa es la de mayor trascendencia. ¿Sabe por qué? Y es justo la que se desarrolló en el ejemplo. Porque la condicional trabaja como resultado, ¿no?, de acuerdo a los valores de verdad y de acuerdo a la posición. Mientras que su equivalencia a una negación de una disyunción, a la disyunción no le interesa si usted tiene por delante, por detrás el valor verdadero o falso. Si hay un verdad, ya es verdad. Entonces, ¿cómo es posible que la naturaleza de un operador haya cambiado a otro y sean de forma equivalente? Eso es increíble, ¿verdad? La primera vez que analicé eso, no entendía, no lo aceptaba. Luego, naturalmente, la ciencia por ese lado no se ha equivocado. Se ha verificado los valores de verdad y por lo tanto, se ha validado esa afirmación. Entonces, de todas las leyes lógicas, yo me quedaría en realidad con, vamos a señalar 3, la ley de la condicional, la ley de absorción y la ley de, condicional, absorción y las leyes de Morgan. Son de las más comunes y frecuentes, ¿no? De ahí otras también son bastante frecuentes, pero son mucho más sencillas, es decir, la asociatividad, la doble negación, la conmutatividad, ¿no? Entonces no se preocupen. Usted tenga en mente, entonces mínimo indispensable que se cuál es la ley que tengo que memorizar. Esa sí me la memorizo, esa sí como mi nombre y mi apellido, como mi nickname, como mi chapa ahí. La ley de la condicional. Resalto entonces, ¿ok? Listo. Vamos a los cuantificadores en lo que estábamos, ¿no? El para todo trabaja sobre una proposición y lo que le indica es que todos y cada uno de los elementos de cierto conjunto deben validar esa condición. El cuantificador existencial, sin embargo, ¿no?, solo exige que al menos uno de los elementos del conjunto, ¿no?, cumpla la propiedad. Veamos un ejemplo.
Aquí dice, ¿no? Para todo. Es como una V tachada, ¿no? Tachada con ese simbolito de angulito, pero para arriba. Para todo X que pertenece al conjunto de los naturales, se tiene que, ¿no? Esos dos puntitos. ¿Qué se tiene? Que 2X más 1 es impar. Entonces nosotros a reemplazar cualquier natural, siempre es cierto que 2X más 1 es impar. Siempre, siempre. Por lo tanto, siempre que se diga para todo, eso se debe demostrar. Porque hay, bueno, sobre todo en el caso de conjuntos infinitos, ¿no? Porque hay conjuntos que no son finitos. O sea, usted barre con 1, con 2, y le falta todavía. Y siempre le van a faltar porque son infinitos. Entonces, en ese caso se demostraría. Aquí tenemos entonces la lectura, ¿no? Lo que indica para todo X que pertenece al conjunto de los números naturales, se cumple que 2X más 1 es impar. Ahora, en el caso del cuantificador existencial, se utiliza para indicar que existe, ¿no? Al menos uno. Veamos el ejemplo. Acá dice, para todo A que está en los naturales, existe X, pertenece a los reales, tal que X es un valor, es un número real, que está entre dos naturales consecutivos. Quiere decir que si yo tomo cualquier natural y su inmediato consecutivo, a ver, acá hay una preguntita que nos hace Aarón. Si 2X más 1 es impar, entonces X debe ser par. No, Aarón, permíteme contrariarte. Pongamos un impar, ¿no? Tu X que sea impar. Ponte 3. 2 por 3 es 6, más 1 es 7. Ponte que el X sea par, ponte 2. 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Lo que pasa es que cualquier valor natural, si tú lo multiplicas por 2, es par. Y si tú le sumas 1, es impar. X solito no es par. No sabes nada de X. X es cualquier natural. Lo cierto es que a cualquier natural multiplicado por 2, claro, 2X es par. Obvio que sí, 2X es par. Entonces, no interesa quién sea X. 2X siempre es par. Ya sea que X solito par o impar. Por eso es que es, en este caso, la expresión para todo X en los naturales, 2X más 1 es impar. Eso es verdadero. A pesar de trabajar con un cuantificador, podemos validar que eso es verdad. Muy buena pregunta, Fabiola. En el curso de aritmética vamos a considerar a los naturales a partir de 0. Entonces ahí también es válido. 2 por 0, 0 más 1 es 1. Siempre es impar. Entonces, aclarando la indicación de Fabiola, la consulta, los naturales a partir de 0. Estamos en el cuantificador existencial. Un placer poder ayudarte, Fabiola. Mira, ya para todos, ¿no? En la parte de la existencial. Si bien es cierto, trabaja con un para todo A que está en los naturales, ¿ok? Está indicando que existe un X. Basta que aunque usted muestre uno, el número real, que cumpla estar entre dos naturales consecutivos. ¿Será eso cierto? A ver, entre 0 y 1, 0 es natural, su consecutivo es 1. Habrá un real, entre 1 y 2 habrá un real, entre 5 y 6 habrá un real, entre 1.000.000 y 1.000.001 habrá un real. Sí, siempre hay. Y vía el análisis numérico podemos demostrar en realidad que eso es válido, que siempre entre dos naturales consecutivos hay un número real. ¿Ok? Tengamos entonces en cuenta que esto es válido. La lectura de este cuantificador es: para todo A que pertenece al conjunto de los números naturales, existe al menos un X que pertenece al conjunto de los números reales, que cumple estar comprendido entre A y A más 1. Esa es la lectura, ¿no? La validación también ya le indicamos que eso es verdadero.
En realidad hay más de uno, ¿no? Pero con que usted encuentre uno ya le dio verdadero. Para cualquier pareja de consecutivos naturales. A ver, continuemos. Llegó la hora esperada. La hora de nuestros ejercicios de clase. Hoy amanecido, me van a disculpar, chicos, con un pequeño malestar, no sé si es por el cambio de clima. No hay dolor de nada, solo un poco de estornudo y resfriado. Y eso sí genera un pequeño malestar. Así que me van a disculpar por allí. Listos entonces todos para realizar nuestros ejercicios de clase. De aquí en adelante 10 ejercicios. Si hay alguna duda, igual pausamos un ratito y aclaramos allí. No hay problema. Pueden levantar la manito o escribirme al chat. Vamos entonces con la 1. En la 1 se muestran enunciados de la 1 a la 4 y nos preguntan cuáles son proposiciones lógicas. A ver, habría que dar lectura una por una y validar si es o no una proposición lógica. Perdón. Listo. El malestar ¿no? Del resfriado. Número 1. El número pi es un número racional. Claramente esto es una proposición. Está en afirmativa, ¿sí? Y respecto de la validez, incluso esto no es cierto, no es falso. Entonces sí es proposición lógica y valor es falso. La 2, existe un x que está en los reales, tal que la expresión 1 sobre x menos 3 es mayor que 0. Si yo muestro 1, entonces ya existe, ¿no? Claro, a ver, bueno, no existe división sobre 0, no puedo colocar 3 menos 3, pero sí creo que 4 menos 3. Existe x igual a 4, que está en los reales, tal que 1 sobre 4 menos 3. 4 menos 3, 1. 1 entre 1, 1, mayor que 0. Entonces sí existe, he mostrado 1, por lo tanto sí es proposición lógica y es verdadero. A ver, respecto de la 3, estamos en la 3, ¿no? 2n más 2 es un número par. Me escriben al mensajito chat si es o no una proposición lógica. 2n más 2 es un número par. Muy bien, qué atentos. Genial, Liz. Así es, Fabiola. Consuelo, muy bien. No es una proposición lógica. ¿Sabe por qué? Como no está definido el conjunto donde está trabajando, entonces nosotros podemos tomar el conjunto numérico más grande. El más grande con el que vamos a trabajar es el conjunto de los números reales. Entonces, tranquilamente, n es un número real. Si yo tomo valor 0, sería 2 por 0 más 2 es par. Si yo tomo valor 0.5, sería 2 por 1 medio, eso es 1 más 2 es 3, sería impar. O sea que es un enunciado abierto, que para algunos casos es verdad y para otros es falso. Entonces eso no es una proposición. Excelente. Muy bien, Cinia, todos están atentos, me da mucho gusto. Vamos con la 4. He pasado mis vacaciones en Cusco y Tarapoto. Y uno va a decir, Misa, está facilita, no hay tal conectivo y es una proposición compuesta. Bueno, en este caso sí. He pasado mis vacaciones en Cusco es una y he pasado mis vacaciones en Tarapoto es otra. Hay un P y Q y hay un resultado verdad o falso, por lo tanto, es también una proposición. Y sería a ver, vamos a marcar aquí. La 3 no es proposición, algunos verdad, otros falsos, la 4 es proposición, porque es una compuesta. Y nuestra clave es la letra casa, C de casita. 1, 2 y 4. Listo. Entonces yo veo que sí, miren.
Lo hemos trabajado muy bien para hacer nuestro primer ejercicio. Sin más demora, vamos con la número 2. 2. La proposición Marco no compra mouse, dado que compra teclado, o no compra parlantes, ya que no compra monitor, es falsa. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Miren, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Lo primero, requerimos identificar las proposiciones que participan. Lo segundo, llevarlo todo al lenguaje formal. Y luego, colocar las hipótesis para encontrar los valores de las proposiciones. Entonces, vamos con lo primero. Marco no compra mouse. Las proposiciones deben ser simples, no tiene por qué tener negación. Por lo tanto, Marco compra mouse, tengo una proposición. Digámosle que le llamo P. Luego, dado que es un conectivo, compra teclado. Marco compra teclado, entonces es Q. O no, estamos con otro conectivo, compra parlantes. Compra parlantes, entonces es otro, digamos R, acá. Ya que otro conectivo no compra monitor. Dejo de lado el no, compra monitor. Entonces ese es S. Ya tengo identificadas las 4, en este caso, proposiciones. Ahora hay que relacionarlas con los conectivos. Vamos, Marco no compra mouse, dado que. No compra mouse es no P. Pero desde que me dice dado que, entonces lo que me ha dicho, no P, Marco no compra mouse, es el resultante, es la consecuencia ¿de qué? De que compra teclado. Marco compra teclado, es Q. Entonces sería ahí Q, entonces no P. ¿Ok? Las proposiciones en el orden que aparece y lo demás lo arreglamos o lo colocamos directo de cómo se presenta. Q, entonces no P. Punto y coma, hay una pausa, por lo tanto hay una asociación que está terminando. Cierro un paréntesis, o no compra parlantes, hay una disyunción, una O. No compra parlantes, ya que no compra monitor. No compra parlantes es no R. Esta es la consecuencia de que no compra monitor, de no S. Entonces tendríamos, Marco no compra mouse, dado que compra teclado. Q, entonces, no P, todo eso asociado, O, y en la última parte, no compra parlantes, no R es la consecuencia de no S. Y nos han indicado que todo esto es falso. Una disyunción es falsa cuando ambas proposiciones son falsas. Esta es falsa y la otra también es falsa. Y en ambos casos tengo condicional que está dentro. Condicional es antecedente verdadero, consecuente falso. Ahí, por ejemplo, el valor de P es verdad. Antecedente verdadero, consecuente falso. Y encontramos los valores de las proposiciones mencionadas. A ver, Q es verdadero, P es verdad, S es falso y R es verdadero. Ya tengo todas estas. Ahora estas las voy a llevar a la parte de 1, 2 y 3. Entonces, hay que volver a hacer el trabajo para cada una de estas, trasladar los valores y dar respuesta. Marco compra mouse. Eso está en P. Además, P, entonces además será I, pues. P y compra parlantes, puesto que compra teclado. P y R es la consecuencia. Q, entonces R. Cada uno sería P y Q, entonces R. Ahí les estaba enfatizando que hay que mucho tener cuidado cuando aparece la condicional, quién es la razón y quién es la consecuencia. ¿Ok? La 2. No es cierto que hay una pausa, por lo tanto una negación y una asociatividad. Marco compra parlantes y teclado. Compra parlantes R y compra teclado R y Q. A ver, estamos desarrollando la 2, ahorita respondo. No es cierto que
Q y R. Esa sería la... ya. Aquí hay que reemplazar los valores de Cian, de lo que ya hemos hallado, y el resultado va a ser verdadero. En la segunda, ¿no es cierto que RQ, reemplazo valores, que yo ya los tengo, y hay un resultado. ¿No es verdad? Es falso. A ver, nos decía por allí, ¿por qué negación de S es verdadero? Nos preguntaba Consuelo. La negación de S, porque tienes que el resultado de toda la expresión, por dato te han dicho que es falso. Entonces, la disyunción es falsa cuando ambas son falsas. Lo que es el paréntesis que está a la izquierda y el que está a la derecha es falso como resultado. Y lo que está dentro del paréntesis es condicional. Entonces, el resultado de la condicional es falsa en ambos casos. Pero yo sé que la condicional es falsa en un único caso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por eso es que Q es verdad y no P es falso. Por lo tanto, P es verdad. Por eso es que no S es verdad y no R es falso. Entonces, S es falso y R es verdad. Y aquí salen los valores. Ok, Consuelo. Vamos con la 3. O Marco compra teclado o tenemos una doble O. No hay problema. La doble O recuerda el triangulito, disyunción fuerte. Marco compra teclado. Eso está en Q. Q, triangulito. Marco no compra teclado. No Q es la consecuencia de que compra parlantes. R. Q, triangulito. R implica no Q. Y ahora reemplazamos valores. Q es verdad, triangulito. Tenemos paréntesis, verdad, para el caso de R y no Q sería falso. ¿Verdad? Entonces F es falso. Tendríamos valores alternados. ¿Verdad? Falso, esto es verdad para triangulito. La clave sería verdad, falso, verdad. Clave D. Muy bien, Fabiola, muy bien. Damaris. La clave D. Vamos con la numeración 3. Jorge supervisa una obra. Además, a ver, Silvia nos pregunta, me imagino que en el anterior, ¿por qué el Q antes del OP y no viceversa? Porque es lo que hay que identificar en una condicional, tenga el orden que tenga, es cuál es la razón y cuál es la consecuencia. A ver, vamos a revisar nuevamente el anterior. Q con OP, Q con OP. ¿Cuál estás haciendo Q con OP? Ya, en el enunciado estás revisándolo, ¿no, Silvia? En el enunciado, mira, dice, Marco no compra mouse. Que no compra mouse es no P. Ahora dice, continúa, dado que. Entonces lo que te ha dicho es la consecuencia. Es el resultado. Dado que. Y lo que sigue es la razón. Entonces lo que sigue es compra teclado. Compra teclado es Q. Él es la razón. Entonces la forma correcta de colocar la condicional es Q, entonces no P. A pesar de que la lectura sea en otro orden. Ya se indicó desde el inicio que la lectura del condicional puede tener una lectura directa o invertida, pero que en ambos casos hay que reconocer cuál es la razón y cuál es la consecuencia. Ok, vamos a avanzar entonces con 3. Estábamos haciendo 3. Dice, Jorge supervisa una obra. Ya vamos al grano, la identificación. Supervisa una obra P. Además, Jorge podrá culminar. Culmina la obra, digamos acá, con R. Y ahora, perdón, lo único que faltaba a los vecinos. Permítanme un segundo.
chicos, mil disculpas. Hoy ha sido el día de los incidentes. Los vecinos están, pero en revolución total en toda la calle. Estamos revisando entonces las proposiciones, ¿no? Jorge supervisa una obra, habíamos identificado como P. Jorge podrá culminar la obra, le estábamos llamando en este caso, la he denotado como R. No hay problema en el nombre que le dé. Yo le puedo llamar ahí S, no hay ningún problema. Solo debemos tener una identificación y luego el correcto orden. A ver, ahora puesto que trabaja todos los días, entonces que Jorge trabaje todos los días, le estoy llamando T, Jorge podrá culminar la obra. Culminar la obra, eso es R. Me parece entonces que ya están todas. En este caso, PR, T. Y ahora vamos con la parte del lenguaje formal, el esquema que corresponde. Jorge supervisa una obra. P, además, I, podrá culminar la obra. R, podrá culminar la obra, puesto que, un ratito. Jorge supervisa una obra. P, acá hay una coma, por lo tanto, lo que sigue en adelante es otra cosa. P, I, paréntesis. P, I, paréntesis. ¿Y qué voy a colocar dentro del paréntesis? Jorge podrá culminar la obra, puesto que. Ya. Jorge podrá culminar la obra es R. Esa es la consecuencia de puesto que trabaja todos los días. Entonces, de T. T, entonces R. Tendría P, I, T, entonces R. Ahora punto y coma. Ese punto y coma denota una pausa mayor. Entonces le ponemos corchetes. Le ponerle corchetes. Sigue. Por lo tanto, el por lo tanto se acuerda que era el entonces. ¿Ok? Entonces, Jorge podrá culminar la obra. Entonces R. Y ahí lo tenemos. Nos dan de dato que esto es falso. Entonces, ¿dónde es falso? Donde acabe. ¿Cuál es el conectivo de mayor jerarquía? Aquel que está fuera de los signos de conexión. Entonces, fuera, en este caso, de los corchetes, está el entonces. El resultado de entonces es falso. Cuando la condicional es falsa, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, el valor de R yo ya tengo que es falso. Respecto de este lo reemplazo y yo tengo que una conjunción, P y paréntesis, en la primera parte, en el lado izquierdo. La conjunción es verdadera cuando ambas lo son. Entonces, P es verdad y lo segundo, la condicional, debe tener resultado verdadero. Como R ya es falso, entonces yo no puedo colocarle a T. Imagínense, si yo le coloco verdadero, el resultado de la condicional va a ser falso y me va a contrariar a la conjunción. Entonces, debe ser falso. Al yo colocarle falso, falso, entonces falso, el resultado es verdadero. Y todo funciona. Ya tengo ahora los cálculos. Sería P verdadero, T falso y R falso. Muy bien, ya lo estamos logrando. Y ahora reemplazando. Jorge supervisa la obra o no llega a tiempo. Entonces, P o no llega a tiempo, no lo tengo. P o no S, vamos a ponerle. ¿ya? P lo tengo que es verdadero o no S. Entonces, como no, ya hay una disyunción y uno es verdad, eso es verdad. Muy bien, la 2, Jorge no trabaja todos los días, no T, reemplaza valor, entonces eso es verdadero, con la negación. Y la 3, Jorge no culmina la obra, puesto que, o sea, no R es la consecuencia de que no trabaje todos los días, de no T. Reemplazo valores, no T, T es falso, no T es verdad, no R, R es falso, no R es verdad, verdad, entonces verdad. Verdadero. Y todo ha resultado verdadero. Por lo tanto, clave BB, como me ha dicho Eddie, como me ha dicho Cinia, como me ha dicho Damaris y Wills. También Cristina y César. Hace buen rato ya. No me he demorado más bien. Sí, es que hace falta de todas maneras aclarar y barrer con todo el ejercicio. Así fue entonces la 3, clave BB. ¿Hay alguna consulta adicional? Hasta aquí lo que hemos estado practicando es la identificación de las proposiciones y la estructura del esquema del lenguaje formal. Nos hemos llevado un lenguaje informal, ahora un lenguaje matemático. Listo, entonces continuamos, vamos con la 4. El enunciado, la matemática aplicada,
no es ciencia. Recuerden que para identificar las proposiciones deben estar en afirmativo. Entonces, la matemática aplicada es ciencia. Ahí tengo a una. Digo P. Un segundito. Luego la otra, la matemática pura, es ciencia, ¿no? La primera es mate aplicada. O sea, esa le llamo P. La segunda, mate pura. Entonces, se le voy a llamar Q. Ajá. Nos está preguntando Geraldine por ahí. En la 1 se refiere al ejercicio anterior. No interesa la proposición S. Claro que no. En este caso, bueno, más allá de que no interese, es que no va a trascender. Así el valor de S sea verdadero o sea falso, porque recuerda que es una proposición. Entonces solo tiene un valor verdad. Pero como está concatenado con una disyunción, entonces si ya a un lado de la disyunción, P, en la número 1 del anterior, 1 romano, P, ya sabes que es verdad o cualquier otra cosa, verdadero o falso, el resultado ya es verdadero sí o sí. Entonces, no va a pesar, no va a trascender, y como lo has puesto, no interesaría, ¿no? En esos términos. En realidad es que no trasciende el valor de S. Sea el que fuere, no lo conocemos, pero tampoco no es necesario saber quién es él para determinar ese resultado. Ok, Geraldine. Listo. Estábamos analizando la 4, ¿no? La mate aplicada es ciencia, le llamamos P. Recuerda que todas las proposiciones son en afirmativo. La mate pura es ciencia, ese le hemos llamado Q. Y ahora trabajamos, ¿no? Mate aplicada no es ciencia, no P, pero, entonces no P y Q. La mate pura es ciencia, no P y Q. Mire, por consiguiente, entonces quiere decir pausa, por lo tanto esto va entre paréntesis, no P, I, Q, paréntesis, cierro paréntesis, por consiguiente, entonces, vamos a verlo, no P y Q, entonces, eso es por consiguiente, la mate aplicada no es ciencia, la mate aplicada no es ciencia, eso es no P. Punto. Entonces, nuevamente, cierra una asociatividad. Punto. Nos va a relatar en este caso corchete. Entonces, porque ya trabajé en paréntesis, sigue corchete. Corchete, y dice, sin embargo, recuerda que el conectivo sin embargo es y, la mate pura es ciencia. La mate pura es ciencia es, en este caso, mate pura, Q. Entonces, no P y Q, entonces no P, aquí cierro corchete y Q. Ahora es equivalente. Hay que trabajar ahora las equivalencias, chicos. Ahora sí, las leyes lógicas a la mano. Esto que he puesto como enunciado, lo tengo que transformar a lo más simple que se pueda. Y luego validar con A, B, C o D ya dados. A ver, lo primero que voy a trabajar, que les había dicho, la ley de la condicional. Siempre va a aparecer porque es una fantástica, de verdad que es increíble. Yo cada vez que lo menciono, me sigo asombrando. Porque realmente, o sea, la naturaleza de uno, cómo se transforma en otro, ¿no? Y en matemáticas hay muchas cosas que nos van a asombrar, ¿no? Siempre que se mencione. Créeme que sí, si realmente lo analizan. Mire, ya nos dio por aquí, Eddie ya nos está dando clave. Uy, bueno, vamos al ejercicio. A ver, ley condicional, negación del antecedente, disyunción Q. Entonces, niego el paréntesis, disyunción no P. Todo lo demás lo bajo igual. Negación de un paréntesis, entra por ley de Morgan. Doble negación de P, P. Cambia la I por O. Ingresa la negación a Q. Sería no, doble negación P, O, no, Q. Bajo todo lo demás igual. O, no, P y Q. Ahora todo tengo que es O aquí dentro de los corchetes. Entonces asocio convenientemente, ¿no? Conmuto y asocio. Sería P, O, no P, O, Q. Ajá. Y P o no P siempre es verdadero. Verdadero o no Q, eso siempre es verdad. Verdad y Q, eso es verdad. Verdad y Q, la ley de la identidad. Q. ¿Y Q quién es? La matemática pura es ciencia. Eso está en la clave A. Excelente, Damaris. Muy bien, César.
Genial, Eli. Listo. Entonces aquí tenemos la clave avión, la letra A. Listo, lo hemos hecho bastante bien, creo, con las equivalencias. Para hacer el primer ejercicio de equivalencia, sí, me parece que se ha hecho bastante bien. Haciendo énfasis de la ley de la condicional, inmediatamente la ley de Morgan. Y por ahí que siempre nos sirve la ley asociativa, la ley conmutativa, la ley identidad. ¿Ok? Continuemos entonces, si no hay inquietudes. Ustedes me dirán, no hay problema. En cualquier rato puede usted levantar la manito o escribir al chat. Continuemos con 5. Dice, si la proposición, Ricardo abrirá la puerta y saldrá a la calle, cuando y solo cuando, si Andrea viene con el coche, entonces Pedro no viene con ella. Es verdadera, ya nos están dando un enunciado proposicional, nos validan que es verdad. Y luego dice, si Andrea va con... Ricardo saldrá a la calle, es falso. O sea, hay que establecer primero las proposiciones. Vamos con las proposiciones. Ricardo abrirá la puerta. Esto le van a llamar, me imagino aquí P. Ricardo saldrá a la calle. Esto debe ser Q. Andrea viene con el coche. Entonces, esto es R. Pedro no viene con ella. Pedro viene con Andrea. Esto es S. PQRS, entonces. Ahora, vamos al lenguaje formal. Ricardo abrirá la puerta y saldrá a la calle. P, I, Q. ¿Cuándo y solo cuándo? Sí, solamente sí. P y Q, sí, solo sí. Ahora, Andrea viene. Si Andrea viene con el coche, entonces Pedro no viene con ella. Entonces, sería P y Q, sí, solo sí. R, entonces, no S. Ahí está. P y Q, si solo sí R, entonces no S. No dicen que esto es verdad. ¿Cuándo una bicondicional es verdadera? Cuando los valores son idénticos. Para eso nos han dicho que Ricardo salió a la calle es falso. Lo reemplazo, Ricardo salió a la calle. Eso es Q. Q es falso. Si yo tengo una conjunción y un lado es falso, el resultado de la conjunción es falso. Ahora, tengo que un lado del bicondicional es falso. Entonces, para que todo resulte verdadero, entonces el otro lado también tiene que ser de la misma manera. Debiera ser falso. Ahora, en este segundo paréntesis, el de la derecha, tengo una condicional. Antecedente verdadero, consecuente falso. Entonces, para que sea de esa manera, sea falso el resultado. Ya tengo entonces a los valores. Q resultó falso, R resultó verdadero. Y S resultó, a ver, si no ese es falso, ese es verdad. Reemplazamos, a ver, la 1, uy, me pone un poquito. Ricardo no saldrá a la calle ya que abrirá la puerta. Ricardo no saldrá a la calle, no Q, es la consecuencia de que Ricardo abrirá la puerta. P implica no Q, reemplazo valores, de P no sé nada, implica no Q, pero no Q ya es verdadero. P entonces, ¿verdad? Eso siempre es verdad. La 2, si Pedro viene con Andrea, entonces Andrea no viene con coche. Pedro viene con Andrea, S, entonces no R. Reemplazo, ¿verdad? Entonces falso, eso es falso. Me van diciendo 5D, vamos a ver. La 3, Ricardo saldrá a la calle. Ricardo saldrá a la calle. Eso es Q. Sí, siempre que, desde que haya. Q es la consecuencia de que Andrea viene con el coche, o sea, R. R, entonces Q. Reemplazo valores, R es verdad, Q es falso. El resultado es falso. Verdad, falso, falso. Clave, avión. Clave, avión. A ver qué pasa por ahí, Gabriela. ¿Por qué no tomó verdad, verdad en la bicondicional? Porque ya te daban de dato, Gabriela, ya te daban de dato de que Ricardo saldrá a la calle, o sea que la proposición Q es falsa. Como Q es falso, en el paréntesis que está al lado izquierdo de la bicondicional, tienes que una conjunción tiene un lado falso.
Entonces no te interesa saber el valor de P, no trasciende el valor de P. Pero el resultado que fuere, P y falso, eso sigue siendo falso. Y como ya te afirmaron que toda la bicondicional, todo el enunciado proposicional es verdad, al ser un lado falso, el otro debe ser falso. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, por aquí me dieron otra clave, la clave es avión. Chequélo, un minutito ahí. ¿Listo? Vamos entonces con 6. Dice, la proposición, Richard no contesta el celular. Hay muchos Richards a veces, ¿no? ¿Y cómo será en el caso de las damas? Haciendo una pausa, ¿no? Yo difícil que conteste mi celular, no a menos que sea que esté esperando una llamada, porque últimamente cada vendedor que nos llama, que la verdad, más bien quita tiempo verificar quién es quien llama. Hay que tener cuidado en estos tiempos, ¿no? Con todos los medios de comunicación tan sensibles que tenemos ahora. Entonces vayamos otra vez a nuestro ejercicio. Richard no contesta el celular, puesto que. Entonces, Richard no contesta el celular, P, puesto que tiene la batería baja. El celular de Richard tiene la batería baja, eso es Q, en el orden que aparece, vamos a colocarlo. P, Q, el celular de Richard tiene batería baja. ¿O no es cierto que Richard maneja su auto? Ahí tendríamos otro, R. Entonces contesta el celular. Ah, ya, ese ya apareció, ya no es necesario copiarlo. Ok, ahora lo colocamos todo el esquema. Richard no contesta el celular, no P, puesto que, no P es la consecuencia. No P, la consecuencia de que Richard tiene, el celular de Richard tiene batería baja. Entonces Q implica no P. Ahí estará. O no es cierto que, o abrimos esta negación con un paréntesis porque dice no es cierto que, hay una comita. Si Richard maneja su auto directo, entonces, ¿no? Entonces maneja R, entonces contesta el celular. P, R, entonces P. Ya tenemos esto. ¿A qué equivale? Nuevamente hay que trabajar la equivalencia. Yo tengo una condicional en la primera parte. Ley de la condicional. Negación de P, disyunción Q. Entonces, quiere decir, no voy a leerlo mejor. Negación del primero, disyunción al segundo. Ya. Entonces, Q implica no P. Negación de Q, disyunción no P. O la negación de este condicional también. Negación de R, disyunción P. Ahora ingresa la negación por Morgan. El primero se queda igualito y el segundo. Negación de la negación de R, R. La O se cambia por I. Negación de P, entra ahí la negación de P. Ahora yo noto que en la tercera, ya, a ver, nos están haciendo aquí una pausita. A ver, vamos aquí a dejarlo. Importante. ¿Qué pasó, Liz? ¿Cómo así te quedaste en la anterior? Nos dice que en la proposición 3 no debería ser Q, entonces R. Me parece que no, y ese fue el error de muchos. ¿Sabe por qué, Liz Catherine? Mira, Ricardo saldrá a la calle. Sí, quiere decir que esto se da siempre en cuando Andrea viene con el coche. Entonces, Andrea viene con el coche, es el siempre en cuando. O sea, esa es la condición. Y esto es Andrea viene con el coche. R. Entonces, R es la condición y la consecuencia es que Ricardo saldrá a la calle con Andrea. Entonces, Ricardo saldrá a la calle. Saldrá a la calle, ¿no? Entonces, Q. R, entonces Q. Hay que tener cuidado con el orden en la condicional, ¿no? Fijarnos, garantizar cuál es la razón y cuál es la consecuencia. Listo, estábamos validando las 6 y nos habíamos quedado en el planteamiento y habíamos apenas utilizado un par de leyes, una condicional y una disyunción. Estábamos aquí y estaba verificando, a ver,
Ah, aquí hay doble disyunción. Aquí hay una doble disyunción. Sí, Liz Catherine, ahorita voy a terminarlo mejor para poder contestarle. No hay problema, no hay problema. Dame un segundito, vamos a terminar las 6 para que todo esté ordenado. Decíamos en las 6 que hay una doble disyunción, entonces la asociamos, ¿no? Conmutamos y asociamos. El no Q lo dejo solo y asocio no P o R y no P. Entonces lo asocio y tengo que no P se repite adentro y afuera. Por ley de absorción queda el no P. Entonces queda no Q o no P. Por ley de la condicional quedaría Q, entonces no P. Entonces, vamos. Ya, ok, Geraldina, nos un minuto. ¿El celular de Richard tiene batería baja o no contesta el celular? La A. ¿Tiene batería baja? Eso es Q o AP. ¡Qué barbaridad! Vamos. Ya, claro, es que algunos nos han preguntado a destiempo, chicos, mucho cuidado. Pobrecito, te hay un niño muy triste acá. Vamos en orden, ya. Vamos a las 5, a ver qué pasó con las 5. Ah, ya nos preguntaba. Nos preguntó por ahí. Iscate. El sí no es una. El sí es una condicional normal, Liz. Pero el sí no aparece al inicio. El sí está apareciendo en medio, a la mitad de. Una condicional normal es sí P. Vamos al cuadrito. Una condicional normal, ¿cómo se da? Acá. Mira. Si P, entonces Q. El sí está adelante. Luego el P, luego el entonces y finalmente el Q. Cuando tú colocas P, perdón, una proposición y luego el sí, el orden está invertido. Es tal cual como la observación. Como Q, puesto que P. O ya que, porque, debido a que, dado que. Eso está ocurriendo. Entonces estamos aquí. 3, 4, 5, acá. Por eso es que Ricardo saldrá a la calle. Esa expresión es Q. Sí, este Q se da siempre en cuando. Siempre en cuando Andrea viene con el coche. Entonces, Andrea viene con el coche R. La relación aquí es R, entonces Q. Geraldine, ¿está claro? El detalle, jóvenes, no es qué ejercicio vino, qué ejercicio no vino. Yo creo que lo que varía ahí es la cantidad de preguntas, sea que usted esté en un área o en otras, respecto de los temas respecto de matemáticas, ¿no? Y lógico matemático sí es el mismo, ¿ok? Así que es importante que todos practiquemos. Sí, ahorita vamos a hacer las 6 diferentes, ¿ok? Quiero que las 5, en el caso de la señorita que me preguntó, siempre vienen las equivalencias, pero siempre vienen equivalencias. Porque usted va a tener que trabajar de un lenguaje, de una expresión informal a un lenguaje formal. O sea, siempre se va a utilizar las equivalencias. Así es que en la que me preguntaron, la condicional, hay que tener cuidado dónde va el sí. ¿Ok? Ahora vamos a las 6. En las 6. Yo me quedo acá. Lo voy a, vamos a cambiar el modo de presentación ya. Creo que tengo tiempo. A ver, permítame. Están ustedes aquí. Ya. Y yo estoy con ustedes aquí. Voy a cambiar el modo de presentación.
Listo, ¿se puede ver la diapositiva? ¿Se puede ver la diapositiva? Ok, Karen, gracias. Ahora vamos a desarrollarla. Vamos, primero vamos a insertar una nueva diapo. A este y a este. Ahora de este problema anterior yo lo que necesito es el enunciado. Voy a tener que copiar todo, creo. Y aquí está. Vamos. Vamos a ver qué se trabaja. ¿Por qué? ¿En qué parte se queda? Mi Dios, vamos por aquí, a ver. Hemos dicho... Richard no contesta el celular. A ver, Richard contesta el celular, ¿no? Eso lo hemos llamado P. R, ¿ya? Richard. El celular. Ya, puesto que tiene la batería baja. Ya, el celular de Richard. El celular de Richard. Tiene la batería baja. Ahora, Richard maneja su auto, entonces Richard maneja su auto. R. Listo. Entonces contesta el celular, ya está. Ahora vamos a la parte de la presentación del esquema. Richard no contesta el celular. Richard no contesta el celular, esto es no P. Puesto que no P es la consecuencia. Más lo voy a colocar de otro color acá para garantizar. Ay, no está muy gruesito. Bueno, no P. Puesto que tiene la batería baja, el celular Richard tiene, esto es Q. En ese orden está. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo tomo así? Porque Richard no contesta el celular, es la consecuencia. La razón me la dan cuando dice, puesto que. Entonces, la razón está en la colita y la consecuencia está en la punta de la flecha. Richard no contesta el celular, no Q, es la consecuencia de que Richard o la batería del celular de Richard está baja. Entonces, eso es Q. Ahora, coma, por lo tanto hay una pausa. Cierro. O no es cierto que, o no es cierto que. Cuando dices no es cierto que hay una coma, por lo tanto sigue también ahí un signo de asociación. Vamos a cambiarlo aquí el color. No es cierto que... si Richard maneja su auto, entonces contesta el celular. R. Eso allí, que agarre su audio, cuidado. Entonces contesta el celular. P. Entonces se tiene que trabajar a este, ¿no? Vamos a ponerlo. A ver, chicos, ¿quién abrió su audio? Vamos. Apaguen todo su audio, por favor. Hay alguno que se está filtrando. Ah, por aquí. Socola, ya. Muchas gracias. Me distraía un poco. Listo, estamos entonces aquí, ¿no? Ya hemos identificado
Richard no contesta el celular, puesto que tiene la batería baja, o no es cierto que si Richard maneja su auto, entonces contesta el celular. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en la anterior, pues, ¿no? Tal cual, ¿no? Q entonces no P, que estaba aquí, Q entonces no P, o no es cierto que, R entonces P, tal cual. Entonces ahora hay que desarrollarlo. No hay problema, Consuelo. Vamos al desarrollo. Y es la parte donde todos tenemos que estar súper atentos, ¿no? Ya está, aquí. Entonces, esto es equivalente a ver, la primera ley condicional acá, en esta, ¿no? Negación, cuando digo en esta me refería acá. Ley condicional. Entonces aquí es negación de Q, disyunción, negación de P. Es niego el primero, disyunción el segundo es no P. O ley condicional también en la siguiente porque tengo acá un entonces. Entonces sería aquí negación, perdón. Aquí omití el factor de negación, ya lo estoy colocando. Negación de R, disyunción P. Negación del primero, disyunción del segundo. Ya está. Esto es equivalente a, aquí no hay nada que hacer todavía, no Q, O, no P, O. Ingresa la negación, doble negación de R. La O se cambia por I. Ingresa la negación para P. Negación de P. Ahora acá. Nótese algo más, mire. Aquí hay O y aquí también hay O. A este, entonces, aquí hay una I, ¿no? En la última hay una I, pero ese no trasciende. Estoy fijándome en las O porque son iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay dos O consecutivas, ¿ok? Yo puedo quebrar los signos. Este y este, haga de cuenta que no existen. Eso es quebrar los signos de asociación. Entonces yo coloco solito el no Q y pongo uno nuevo, ¿no? O, y el nuevo va a ser no P, este es este, O, R, y no P. A ver. Decíamos R, y no es cierto que P. Y aquí lo ideal que debí colocar, y lo estoy cambiando, es corchetes, ¿no? Para hacer un cambio de... Ahora mire algo, ¿no? Note algo. Aquí hay no P, acá hay no P. Algo más, mire. Aquí es O, aquí es I. ¿Qué voy a aplicar? Ley de absorción. Adentro y afuera se está repitiendo el no P. Esto es equivalente entonces a no Q, O. De todo esto solo queda no P. Entonces no Q o no P, y esto es equivalente a Q implica no P. Esto es 1. Y eso es lo que estábamos trabajando en la anterior. Q implica no P, aquí está. Ahora había que trabajar A, B, C, I, E y D, ¿no? Lo tengo, sí lo tengo. Entonces ahora acá. Van a disculpar por aquí las rayitas. En el caso de A, el celular de Richard tiene batería baja o contesta el celular. Batería baja, U, O, contesta el celular, P. ¿Esto es equivalente a este? Me parece que no. La B. Richard no maneja el auto, puesto que no maneja el auto, R. ¿Cómo es puesto que? Me van a dar recién la razón. ¿Qué es lo que dice aquí? Puesto que no contesta el celular. No contesta, no P. C. Richard no contesta el celular, no Q. Perdón, no contesta el celular, no P. Debido a que maneja su auto. Esto es R. Y la D, si la batería del celular está baja, la batería del celular de Richard Q, entonces Richard no contesta el celular, no P. Entonces, dos equivalentes, en este caso serían dos que sean iguales, ¿verdad? Claramente la tenemos esta de aquí. Ok,
qué mal, este no estuvo bien. A ver, este. Claramente lo tenemos a este, que nos interesa, idéntico a este. Entonces, ¿cuál de ellos es equivalente? La clave D. Por lo tanto, nuestra clave es dedo, gracia. Eso está sucediendo, jóvenes. Espero que después de esta explicación bastante pausada, ¿no? Todo aquello, esta solución en realidad es idéntica a esta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario al respecto? Me indican. Yo tengo una pregunta. Sí, claro, indíquenos. Consuelo. Lo que no entiendo es que, o sea, ahí donde dice o no es cierto que, eso es la negación que está afuera, ¿sí? Claro. Ya, y donde dice, si Richard maneja su auto, eso también vendría a ser negación por lo que dice no es cierto que. No, ¿sabes por qué, hermosa? Mira, Consuelo, acá. Cuando tú mismo lo has mencionado, cuando dice o no es cierto que, y lo voy a resaltar, tú dime, ¿qué signo sigue después de no es cierto que? ¿Qué sigue inmediatamente? Está resaltado. ¿Consuelo? La coma. La coma, sí, cierto, obvio, gracias. La coma indica asociatividad. La coma dice pausa, la coma dice stop. Entonces aquí está mi no es cierto que y me detengo. Entonces lo que sigue adelante es un núcleo preposicional. ¿Okay? Entonces aquí en adelante siguen paréntesis. No es cierto que, ¿acaso dice, si no hubiera coma, dice, no es cierto que Richard maneja su auto? Allí sí sería no R. Pero en este caso no es cierto que, entonces por causa de esa pausa que haces, abrimos paréntesis. ¿Ok, Consuelo? Más cuidado, ojo con la lectura, que es importante aquí hacer las pausas. Por eso es que en un ejercicio anterior también cuando hicimos punto seguido, incluso ya habíamos hecho paréntesis y tuvimos que hacer corchetes, porque es una pausa mayor. Es entonces un orden de jerarquía en asociatividad mayor. ¿Ok, Consuelo? ¿Aclarado esa parte? Sí, eso sí entiendo. Lo que pasa es que lo que no entendí fue porque en la parte de abajo, donde dice negación, en paréntesis, negación de R. ¿Te estoy escuchando? ¿Me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando. La parte de abajo tiene varias líneas. ¿En cuál de ellas? En la primera. Ah, ya. Entonces, lo que he aplicado allí es la ley de la condicional. La ley de la condicional dice P implica Q, y desde el primer momento me han preguntado, ¿cuál es la que siempre viene? Yo le he dicho, esta es una de las fijas, ¿no? Es negación de P, disyunción Q. Pero cuando yo digo negación de P, quiero decir, niego el primero, disyunción el segundo. Entonces aquí he aplicado eso, ¿no? En la primera condicional, niego el primero, negación de Q. Disyunción el segundo, que es negación de P. Cierro paréntesis o queda una negación y queda un paréntesis con una condicional. Entonces, negación del primero, negación de R. Disyunción, el segundo es P. Negación de R o P. Pero fuera me ha quedado una negación. La negación va a entrar por ley de Morgan. Al entrar, cambia los valores de verdad de las proposiciones y cambia la disyunción a conjunción. Y eso es lo que ocurre en la segunda línea. ¿Aclarado, Consuelo? Ok, me sé. Gracias. Ya, hay que ponlo grandote, Consuelo, ahí te lo imprimes y le pones ley condicional, muy importante, entonces, con todo y su nombre, ¿ok? Cuando yo digo negación de P o Q, no quiere decir que siempre va a aparecer P, ¿no? Por eso yo en general suelo indicar negación del primero, disyunción el segundo, ¿no? Puede ser negación de la negación de P, no se puede aparecer otra expresión acá, pero siempre negación del primero, disyunción el segundo. Vamos entonces, ya estamos ahí con el límite de tiempo. Vamos con la 7 y permítame, voy a darle aquí presentación. De las siguientes proposiciones, Teresa no presenta su análisis de laboratorio, pero la derivan al consultorio. Identifiquemos rápidamente. Aquí sería, no es cierto que P y Q, ¿verdad? Teresa presenta su análisis de laboratorio,
Y Teresa la deriva al consultorio. Entonces la 1 no es cierto que P y Q. La 2 no es cierto que, por lo tanto una negación y paréntesis. Teresa presenta su examen de laboratorio y la derivan al consultorio. P y Q, paréntesis, P y Q. Esa es la 2. La 3, no es cierto que, negación y abrimos paréntesis. Teresa presenta su análisis de laboratorio o no la derivan al consultorio. Entonces sería P o no Q. Entonces tendríamos, a ver, aquí ha desarrollado la 2, aquí es la 3, negación de P o no Q. En la 2 aplicó ley de Morgan, donde ingresa la negación y cambia la I por O. En la 2, perdón, y en la 3 también vamos a aplicar lo mismo. Ingresa la negación de P, cambia la O por I y entra la negación a la negación de Q, o sea, simplemente Q. 4. A Teresa la derivan al consultorio dado que. Ok, entonces, a Teresa la derivan al consultorio es la consecuencia. Q es la consecuencia de que presenta su examen, su análisis de laboratorio. P, entonces, Q para la 4. ¿Cuáles son equivalentes? Bueno, aquí vamos a trabajar ley condicional, negación del primero, negación de P o Q. ¿Y cuáles tendríamos iguales? No P y Q, no P y Q. La 1 y la 3. Por lo tanto, sería clave casa. Ok, continuamos. Tomen ahí pantallazo ya. Determina en cada caso si la proposición es una tautología, contradicción o contingencia. Vamos con la 1. No es cierto que Carlos no trabaja, entonces no estudia. Además, Carlos trabaja. Está trabajando con 2 proposiciones hasta ahorita. La 2, estudia, trabaja, 2 proposiciones. La 3, trabaja, viaja. Tercera proposición, viaja. Entonces, enunciamos las proposiciones. P, Carlos trabaja. Q, Carlos estudia. Y R, Carlos viaja. Vamos con la primera. No es cierto que, paréntesis por causa de la coma. Si Carlos no trabaja, entonces no P, entonces, directo, no estudia, no Q. Punto y coma, pausa mayor, cierro mi paréntesis. Además, Carlos trabaja, y P. Entonces trabajo esto, primero la condicional, la negación queda, la ley de la condicional, niego el primero, negación de la negación de P, eso es P, disyunción el segundo, disyunción, o sea la O, negación de Q. Sigo trabajando, ingresa la negación por Morgan, cambia a P por no P, cambia la O por I, y entra la doble negación a Q, lo cual sería Q. Fuera tenemos IQ, adentro, bueno, aquí todo es I, puedo asociar convenientemente, ¿no? No P, I, Q, I, P. Voy a asociar no P y P, pero no P y P siempre es falso. Falso y Q, eso es falso. Vamos con la 2. Carlos estudia ya que trabaja. Carlos estudia es la consecuencia. Q es la consecuencia de que trabaja. P entonces Q. P entonces Q. O trabaja, eso es P. Ley de la condicional para el paréntesis, negación del primero, disyunción al segundo. Negación de P o Q o P. Ahora aquí también, como todo es disyunción, asocio convenientemente y con mutuo incluso. Sería negación de P o P y dejo al O, Q para el final. No P o P, eso siempre es verdadero. Verdadero o Q, eso siempre es verdadero. Por lo tanto, todas las filas son verdades, por lo tanto es una tautología. Carlos trabaja y viaja. Eso es P y viaja R. P y R. Pero, entonces cierro paréntesis y no trabaja, ¿no? No P. Entonces, como todo aquí es I, yo puedo asociar convenientemente también. Y conmutar. P y no P y Q. P y no P siempre es falso. Y Q siempre es una contradicción. Falso y Q siempre es falso. Por lo tanto, todas las filas son falsas, por lo tanto es una contradicción. Entonces tendríamos contradicción, tautología y contradicción. Clave casita. Vamos con la 9. P, Q y R denotan proposiciones. P, Manuel estudia todo el año. Ya nos indican, acá ya no hay nada que traducir. Más bien vamos a reemplazar. Q, Manuel está al día en sus clases y R, ingresa a San Marcos. A ver, si Manuel estudia todo el año y no está al día en sus clases, entonces, a ver, dice, sí,
Manuel estudia todo el año y no está ni en sus clases. Entonces, Entonces, Manuel estudia todo el año P y no está ni en sus clases Q. Si no tendríamos un paréntesis P y no Q, entonces P y no Q, acá está, entonces no ingresará a San Marcos. Y no R. Punto y coma, otra pausa mayor, cerramos ahí corchetes. Y, porque aparece un pero, Manuel está al día en sus clases, eso es Q, si solo si estudia todo el año. Q si solo si, P. Entonces, ¿qué nos requiere ahora? Simbolice y simplifique. Vamos a simplificar. Bien. Vamos, aquí se tiene ley de la condicional. ¿Cómo es? Negación del primero, negación del paréntesis, disyunción al segundo. ¿Cómo está? Disyunción no era. El segundo le he bajado igual. Ahora aquí ingresa la negación, ley de Morgan. Negación de P, cambia la I por O, doble negación de Q, eso es Q. O baja el no R. Y todo lo que sea el paréntesis igual. Ahora, no P o Q, este no es más que la condicional, P entonces Q. ¿Por qué lo traslado a la condicional en vez de dejarlo así? Porque de otra manera tendría que trabajar la bicondicional, ¿no? Más, con mayor definición, entonces sería más engorroso. Así que por lo tanto todo lo voy a dejar como P entonces Q. P entonces Q o no R y el otro lo bajo con definición. P entonces Q y Q entonces P. Como aquí en la parte de la derecha se tienen dos y fuera del corchete y adentro del corchete. Entonces puede quebrar el corchete porque son ambas y asociar el primer corchete de la izquierda con la primera de la derecha. Y quedaría así, lo que está en azul. P entonces Q o no R y P entonces Q. Nótese que usted tiene marrón, conjunción I, verde, disyunción O. Tiene afuera P entonces Q y adentro P entonces Q. Afuera I, adentro O. Hablando solo de la parte que está en celeste, con los paréntesis celeste. Eso relata ley de absorción. Adentro y afuera se repite el mismo. ¿Quién queda? El mismo que está afuera. P entonces Q. Nos quedaba I, Q entonces P. Pero P entonces Q y Q entonces P es P si solo si Q. Nos dice, simplifique la negación del enunciado. El enunciado terminado como P si solo si Q. La negación de eso ya hemos indicado que eso es disyunción fuerte. Por lo tanto, P triangulito Q. Eso está en la clave A. Avio. Entonces sí, muy bien, Wills. 9A. Excelente. Vamos a continuar. Vamos con la 10 y 1. En un congreso de medicina, a los ponentes se les asigna un turno de exposición del 1 al 10. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Tenemos un conjunto base del 1 al 10. Existen 3 turnos de exposición que son números cuadrados perfectos. Entonces, dentro de los números del 1 al 10, ¿existen 3 números que son cuadrados perfectos? Sí, el 1 es cuadrado perfecto porque el 1 es 1 cuadrado. El 4 es cuadrado perfecto porque es 2 al cuadrado. Es el cuadrado de un natural. El 9 también, ¿verdad? Entonces, en efecto, ¿existen 3? Sí, existen 3. Vamos a decir que eso es entonces verdadero. Para todo turno de exposición se cumple que cada turno al cuadrado es algún turno, es uno de ellos. A ver, 1 cuadrado, si la respuesta es 1 y 1 es un turno. 2 cuadrados es 4, la respuesta es 4, 4 es un turno. 3 cuadrados, 9 y 9 es un turno. 4 cuadrados, 16, pero 16 no es un turno. Por lo tanto, fallado en 1. Entonces, el para todo no es cierto. Esto es falso. Falla en 1. Por lo menos en 1. No interesa que falle más. Basta que falle en 1 y es falso. Existen 4 turnos que son números primos. Habría que recordar que los primos son números que admiten divisibilidad solo por 1 y por el mismo. Nada más. Entonces tendríamos que 2, 3, 5 y 7 son primos. Entonces 4 turnos son números primos. Eso es verdadero, lo cual tendríamos
clave dedo. Verdad, falso, verdad. Entonces, a ver, César Augusto nos había indicado por ahí también la clave C. ¿Por qué César Augusto? C era todas verdad. Falla en una, falla en la dos. Hay que tener cuidado. Recuerde que sus exámenes son pruebas objetivas. Entonces, usted emocionado, yo tengo la respuesta y no puede ser que se equivoque marcarla. Hay que tener cuidado, ¿ok? No hay ningún problema. Y solo estamos para aprender y mejorar. ¡Listo! Espero hayan tomado pantallazo ahí. Clave los propuestos de la 1 a la 10. Acá lo tienen. Pantallazo allí. Entonces, trabajen, ingresen a la plataforma para resolver sus ejercicios propuestos. ¿Ok? Hagan su avance personal. Y a mí no me queda nada más que agradecerles por la sesión de hoy, por su participación, por su buen ánimo. Y a mí más bien me van a disculpar que ha habido un pequeño resfriado. Sin ningún otro malestar. ¿Ok, chicos? Ok, entonces nos vemos. Buen fin de semana. Con cuidado, porque ya sabes que esto se está poniendo un poquito peligroso, así que no salgamos. Y si salimos, ¿no? Bien protegidos. Hasta la próxima sesión. Marjorie, dudo mucho que nos dé. Marjorie, para eso tenemos una plataforma exclusiva para lo que es la parte del desarrollo de los propuestos. Si hubiera tiempo, creo que sí. No va a haber ningún problema, pero lo dudo bastante porque teoría, muchas gracias, porque teoría de conjuntos es súper, es sencilla el tema, pero es sencillísimo, pero hay bastante que validar, hay verdades, falsos, hay operaciones con conjuntos, hay la forma de construir, diagramas de Venn, diagramas de Euler, Lewis Carroll, mezclados. Entonces, no hay problema, no, si yo tengo el tiempo, genial, de todas maneras. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima sesión. Las gracias a ustedes por participar. Bye bye, chicos, hasta la próxima sesión.